Hagamos un recorrido por las principales noticias del acontecer legislativo. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir. Bienvenidos a esta edición de Asamblea Legislativa Noticias. Estos son nuestros titulares. Siguen erosionadas las relaciones entre diputados y el presidente de la República, Rodrigo Chávez. Diputados cuestionan pérdidas en montos del ROP. Autoridades confirman que no existe procedimiento para cerrar rutas ante emergencias. Especialistas en educación no están de acuerdo con el término de apagón educativo. Vamos al detalle de las informaciones. Autoridades de tránsito y CONAVI confirman que no existe un procedimiento para cerrar rutas ante emergencias. En el marco de la investigación sobre el accidente ocurrido en la Ruta Nacional 1 a la altura de Cambronero el pasado 17 de septiembre del 2022, José Luis Jiménez Vargas, director regional de la Policía de Tránsito en la sede de Punta Arenas, y Alexis Montoya Sosa, exdirector regional del Pacífico Central del Consejo Nacional de Vialidad, reafirmaron a los diputados que no existe un procedimiento para atender cierre de vías ante emergencias. El diputado Antonio Ortega consultó al director regional si existe un protocolo para cierre y apertura de vías en hechos como los que se dieron. En lo que refiere a protocolos, como le digo, hay uno que se hizo en el 2014 exclusivo para la Ruta 32, el cual nunca se formalizó, nunca se mandó a planeamiento administrativo para que quedara debidamente formalizado y legalizado. Fue un protocolo que se hizo para ese entonces y única y exclusivamente para la Ruta 32. Las demás rutas del país no poseen un protocolo para cierre de vías. Ante una consulta del diputado Francisco Nicolás sobre quién dio la orden de habilitar el paso por la zona, el director negó que la orden saliera de las autoridades de la Policía de Tránsito de la zona. ¿Es justo decir que ustedes dieron la orden de abrir la ruta? Pues no, es injusto, porque nosotros no somos el ente competente para dar una orden de ese tipo. Como le digo, la ruta se mantuvo habilitada acorde con el retiro del material que se fuera haciendo. Durante todo el tiempo hubo paso regulado. Los representantes de este cuerpo policial también señalaron que se tiene un abandono de más de 8 años en la ruta, sin mantenimiento por parte de las autoridades de ingeniería de tránsito, lo que aumenta los riesgos en la zona. El exdirector regional de la zona Pacífico Central del Consejo Nacional de Vialidad señaló a los legisladores que la ruta de Cambronero necesita un rediseño para implementar las mejoras necesarias y lamentó la rotación de personal que perjudica la toma de decisiones. Para Montoya Sosa, el derrumbe que se dio ese día no ha sido el más grande que se ha dado en la zona y es difícil de precisar la afectación que se puede dar. ¿Usted puede ratificarme, aunque suene redundante, que no había un protocolo para emergencias en la Ruta 1? Correcto, no existe protocolo para atención de emergencias. Para el diputado Antonio Ortega, esta investigación deja en evidencia los problemas de comunicación que se han dado entre las instituciones y la necesidad de una verdadera reforma del Estado. Nos dieron más pistas técnicas del estado de la infraestructura y esos detalles los personeros de tránsito que los encargados o que los jerarcas o que sus superiores. Los miembros de la comisión acordaron seguir con esta investigación, llamando en audiencia a Fernando Ariola Flores, encargado de emergencias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En Comisión de Asuntos Sociales, autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social se oponen al retiro del 30% del ROP. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, señaló ante los integrantes de la Comisión de Asuntos Sociales su rechazo al expediente 23.082. Este proyecto devuelve el 30% del régimen obligatorio de pensiones ROP para reducir el endeudamiento de los costarricenses. Yo lo considero una causa noble, pero tal vez el impacto de esto es tan a corto plazo que podemos causar un perjuicio a largo plazo en una población que nos corresponde a nosotros como encargados de la seguridad hacer la advertencia, pero serán ustedes como legisladores los que tendrán que tomar la decisión en última instancia de si solventar un problema a corto plazo
o mejor preservar una ley que vino realmente a ir dando los pasos de avanzada con ese cambio poblacional que ya tenemos. La jerarca de la Seguridad Social señaló que sería muy perjudicial para la población adulta mayor si se autoriza a tomar recursos para el envejecimiento de la población y usarlos para que se salden compromisos económicos. Esquivel Rodríguez llamó la atención de las operadoras de pensiones a que éstas deberían dar un acompañamiento y una explicación a la población para entender los efectos de las inversiones y los riesgos generados de las operaciones financieras. El diputado Luis Fernando Mendoza consultó sobre las vías para fortalecer la pensión y darle mayor apoyo a la ciudadanía para que no sienta tanta expectativa negativa. Cualquier opción que yo le dé, si la persona no está clara en que si yo hoy hago el corte para que pueda vivir de forma holgada o por lo menos en condiciones decentes, si vuelve al mismo esquema de consumo, caemos exactamente en lo mismo, ¿verdad? Entonces, opciones se pueden analizar, se pueden plantear, pero yo verdaderamente creo que como país hemos apostado al consumo excesivo y no hemos hecho la tarea en educar a nuestra población, en que de verdad que cuando uno tiene un gasto límite, tiene que empezar a hacer las cajitas del gasto y hasta dónde me llega. Y esa tarea como país no la hemos hecho. Ante una consulta de la diputada Melina Ajoy de la Unidad Social Cristiana sobre el impacto de este retiro del ROP al régimen del IBM, el gerente de pensiones de la Caja, Jaime Barrantes, señaló el efecto colateral que perjudicaría estas pensiones. Con el retiro de un 30%, que hemos visto no resuelve necesariamente el problema ya que pretende, digamos, que lógicamente el problema es importante, pero sí, efectivamente va a haber una reducción de ese pilar, de lo que entrega ese pilar. Entonces, indirectamente, ¿verdad?, va a haber una presión sobre IBM, a que el IBM pues compense eso, y el IBM, como ustedes saben, tiene un desafío muy grande por el envejecimiento de la población y la reducción en la tasa de natalidad que ahora explicaba doña Marta. Entonces, creo que en este caso el IBM como tal tendría esa presión adicional, ¿verdad?, cuando siendo parte de un sistema multipilar, uno de los pilares se desvirtúa y se impactaría. En el marco de este expediente, la comisión acordó citar al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, para recibir su criterio a dicho expediente. Diputados declaran benemérito de la patria a Pedro Pérez Celedón. El plenario legislativo aprobó declarar a Pedro Pérez Celedón como benemérito de la patria. Don Pedro Pérez Celedón nació el 4 de enero de 1854 en San José, hijo de Miguel Pérez Zamora y de Francisca Celedón Aguilar. Fue secretario de Estado en los despachos de Relaciones Exteriores y Gracia, Justicia y Culto, secretario de Gobernación, Policía y Fomento, subsecretario de Hacienda, Comercio e Instrucción Pública, presidente de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, ministro plenipotenciario de Costa Rica en Washington, miembro de la Real Academia de la Jurisprudencia y Legislación de Madrid, diputado al Congreso Constitucional, profesor de la Cátedra de Derecho Mercantil en la Escuela de Derecho. Según la iniciativa, don Pedro es una insignia de orgullo y fortaleza para todos los habitantes del Valle del General que conocen y reconocen su trayectoria y que mediante el presente otorgamiento del benemeritazgo habrá de serlo para toda Costa Rica. Durante audiencia en Comisión Especial de Educación, especialistas no están de acuerdo con término de apagón educativo. La comisión especial que estudia todo lo relacionado con el sistema educativo recibió en audiencia a Carol Morales, directora del Instituto de Educación de la Universidad de Costa Rica. Se refirió a la necesidad de evaluar el sistema de aprendizaje, tanto en docentes como en estudiantes, para luchar contra el rezago educativo. El diputado Manuel Morales del Partido Progreso Social Democrático externó su preocupación por el nivel de lectura de los jóvenes, que estos han sido víctimas de un gran apagón educativo producto de la pandemia. Sin embargo, la especialista en educación prefirió usar el término rezago educativo. Bueno, yo sí en particular tengo mucha preocupación por el nivel de lectura que tienen actualmente los niños y jóvenes.
es terrible, y con este hueco educativo que hubo se empeoró y pues no colabora con el tema de la educación en los jóvenes. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para abordar esta problemática? Nosotros no acuñamos el término apagón educativo, hay que partir por ahí. Nosotras no somos partidarios del término, en tanto consideramos que es más adecuado hablar de rezago educativo, ¿verdad? Más que de apagón educativo, porque creo que falta muchos elementos a la verdad en relación a esto. Al finalizar, los diputados aprobaron moción para convocar al director de Infraestructura Educativa, el señor Álvaro Mata Leitón. Exoneran del impuesto de productos para tratamiento de aguas residuales y desechan legalizar cannabis de uso recreativo. La Comisión de Ambiente dictaminó el proyecto 22.640 que pretende exonerar del pago del impuesto selectivo de consumo, del 1% del impuesto de ventas sobre el valor aduanero y del impuesto ad valorem la adquisición del sistema para el tratamiento de aguas residuales y sus componentes en todas las obras que realicen las instituciones y órganos del sector público, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro. Así también los materiales e insumos que se utilicen en la construcción de este tipo de sistemas. Paralelo a ello, el Grupo Legislativo desechó el proyecto 22.482, Ley para la Regulación y Control del Cannabis, Nuevos Mercados para el Desarrollo. La fracción de Nueva República celebró el rechazo y dijo que la legislación del consumo recreativo de la marihuana atenta contra la salud, principalmente en menores de edad. En vez de estar proponiendo este tipo de proyectos para legalizar drogas que traerá grandes afectaciones, yo le propongo al gobierno que en vez de preocuparnos por liberar el uso de la marihuana, nos enfoquemos en no dar tregua al narcotráfico, en fortalecer la lucha contra las bandas narcotraficantes y el crimen organizado, en mejorar la tecnología y las condiciones para la detección de este delito. Caso contrario es el criterio del diputado Manuel Morales del Partido Progreso Social Democrático. Esto generaría empleos, porque van a haber dispensarios legales, donde van a pagar patentes, donde van a generar trabajo para un dependiente o dos dependientes, donde hay toda una cadena de logística, van a haber abogados, van a haber contadores, van a haber personas encargadas de transporte, de bodegaje, van a estar pagando impuestos, que ese es otro factor a favor del proyecto. Hay una recaudación fresca de dinero. Hay un interés bastante grande de cooperativas y de cámaras costarricenses para la siembra de cannabis en el país. Además, los legisladores aprobaron iniciar una investigación sobre la disposición de residuos en el gran área metropolitana, esto ante la saturación de los rellenos existentes. Propuesta para prescripción de deuda de la Caja Costarricense del Seguro Social podría tener implicaciones para el seguro de pensiones. Marta Rodríguez, vicepresidenta de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, señaló que la propuesta para la prescripción de las deudas de la Caja Costarricense del Seguro Social bajo el expediente 23.107 podría tener implicaciones en el seguro de pensiones de la institución. Así lo manifestó en el seno de la Comisión de Asuntos Jurídicos en el análisis de dicha iniciativa, quien consideró además que el plan debe estar respaldado con estudios financieros y actuariales. Se alegue un trato desigual y haya otras personas, otros patronos, por ejemplo, morosos, que retienen cuotas obreras y que no se puedan recuperar y que la institución no tenga herramientas para recuperar las cuotas obrero-patronales adeudadas. Y finalmente, el proyecto de ley tramitado bajo el expediente 23.107 contraviene la autonomía constitucional, habida cuenta que la prescripción de las cuotas de seguridad social se rige por el artículo 56 de la Ley Constitutiva de la Caja del Seguro Social, normativa especial, la cual prevalece sobre la norma tributaria, por lo que resultaría conveniente, con todo respeto, se los señalo, sería tan conveniente consultar a la Sala Constitucional. La diputada Daniela Rojas, de la fracción de la Unidad Social Cristiana,
preguntó cuál es el impacto económico si el proyecto se aprueba. Si los informales que en trabajadores independientes al 2021 era de 450,000 personas, pasan a la formalidad, tienen el impacto de cuánto aumentaría la recaudación de la Caja Costarricense del Seguro Social si pasamos esos informales a la formalidad. Lo que son la cuantificación del impacto en términos económicos y además el tema actuarial, las proyecciones actuariales, eso tendría que hacerlo ya cuando se consulta en el proyecto, que es una consulta que sé que va a llegar a la caja, si no ha llegado, por lo menos no lo he visto hasta el momento. Ellos a partir de eso hacen un estudio y ahí se verían cuál es el impacto. La parlamentaria Rocío Alfaro del Frente Amplio consultó sobre la morosidad patronal. ¿Cuánto significaría todos esos patronos a los que no se les cobraría de aceptarse un proyecto como este? Lo que sí hay análisis de la morosidad patronal. Generalmente la morosidad patronal es muy alta. Tenemos un problema entre los activos y los pasivos, pero lo más importante y quizás el problema que tiene la institución para poder acercar a esa gente es que los subsidios que debería dar el Estado no han llegado nunca. Entonces, los diputados dictaminaron además el expediente 22.474, ley que agiliza la inscripción registral y servicios públicos a parceleros del INDER. El plan permitiría la actuación de oficio del INDER o la petición de los arrendatarios para que se instalen los servicios básicos corriendo los consumos por cuenta de los arrendadores. Además, estipula la obligación a cargo de esa institución de realizar en un plazo de 2 meses la inscripción registral a favor de la persona beneficiada. Diputados cuestionan a superintendente de pensiones por pérdidas de montos del ROP. Los diputados que conforman la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público cuestionaron a la superintendente de pensiones Rocío Aguilar por las pérdidas en el ROP. El diputado Francisco Nicolás aseguró sentirse preocupado por las pérdidas que se han dado. Doña Rocío, a mí me acongoja, se lo digo con absoluta honestidad, ver la frivolidad con que se habla de minusvalías cuando aquí estamos hablando de personas que ahorraron en un sistema el cual tiene un sistema de control a su vez, que se llama la SUPEN, que no es nada barato, que le cuesta al país 5,000 millones más de todo lo que está sucediendo. Y me llama mucho la atención ver que aquí nadie le pone rostro a las pérdidas, porque son pérdidas. Serán minusvalías mientras lo tienen registrado en libros, pero tarde o temprano van a ser pérdidas, ya que hay uno que va a ser pérdida. Aquí tengo el caso de don Luis, de muchos que me llegan por día a mi despacho, donde don Luis se pensiona la próxima semana y se pensiona con una pérdida de 3.7 millones de colones, de 30 que tenía. Nicolás afirmó que los costarricenses no tienen confianza en la SUPEN y pidió la renuncia de Aguilar. La diputada Sofía Guillén consultó sobre si se han realizado llamadas de atención por colocar los fondos donde se dan pérdidas. Es razonable que las personas estén alteradas y no es ni que son ignorantes, ni que son incapaces, ni que están siendo manipuladas por ningún medio. Hay un correo que les está llegando con las famosas minusvalías que se van a materializar. No sabemos si en 1 año o en 5 años se recuperen. A lo mejor no se recuperan en 10 años y esa persona efectivamente tuvo una pérdida materializada. Por su parte, la legisladora Vanessa Castro comentó que muchas personas están preocupadas por las pérdidas del ROP. ¿Podría usted decirle a los costarricenses que no se preocupen con las pérdidas que están teniendo con el ROP? Lo que le puedo afirmar es que no son pérdidas, que son minusvalías de valoración diaria, que se convertirán en pérdidas única y exclusivamente si pasan 2 cosas: si el título se vende y segundo, si la persona se traslada de operadora. Aguilar señaló que las inversiones del ROP están reguladas por la Ley de Protección al Trabajador y la SUPEN le corresponde la supervisión, y que la guerra en Ucrania, la caída de los mercados inmobiliarios en Estados Unidos y la contracción monetaria de la Unión Europea inciden en los rendimientos a la baja. Aseguró que el panorama para el 2023 es pesimista. En el 2022 se han presentado rendimientos negativos de los fondos de inversión.
Sindicato de Empleados de la Defensoría de los Habitantes están en contra del proyecto de ley que modifica ley orgánica de la institución. Álvaro Paniagua, secretario general del Sindicato de la Defensoría de los Habitantes, presentó observaciones al expediente 23.217, reforma a la ley de la Defensoría de los Habitantes de la República, y aseguró estar en contra de la iniciativa. Paniagua indicó que la exposición de motivos del proyecto no tiene sustento jurídico. El proyecto de ley en realidad lo que pretende es hacer una reestructuración de la Defensoría de los Habitantes, sin contar con estudios técnicos ni establecer cómo esa estructura se vincula con el amplio ámbito de competencia institucional. Esta propuesta de reestructuración limitará la gestión temática que priorice cada jerarca, o sea, cada defensor o defensora. No se vincula con el actual Plan Estratégico Institucional 2019-2023. Paniagua indicó que la exposición de motivos del proyecto no tiene sustento claro. La iniciativa reforma varios artículos de la Ley de la Defensoría, donde se plantea que la Asamblea Legislativa nombrará al defensor de los habitantes de la República por un periodo de 6 años, mediante mayoría absoluta de los diputados presentes. El defensor no podrá ser reelegido de manera consecutiva ni por más de 2 periodos. Paniagua cuestionó que se aumente el periodo de nombramiento y no se pueda dar la reelección. El cargo de defensor de los habitantes de la República es incompatible con cualquier otro cargo público o privado que no sea la docencia o la investigación universitaria. El legislador Antonio Ortega consultó si el proyecto se elaboró con ayuda de funcionarios de la Defensoría. ¿El proyecto se construyó con el criterio técnico o participación de los funcionarios de la Defensoría? La diputada Paola Nájera aseguró que no le queda claro el para qué de este proyecto. Yo tengo la inquietud porque fíjense que en la exposición de la semana pasada de la señora defensora sigue sin quedarme claro el para qué de este proyecto. No me quedaron claros los impactos que se espera tener en las funciones que realiza la Defensoría, y lo voy a decir en estos términos. Además, me preocupa que tenga algún vínculo con, lastimosamente, el mal ambiente que se ha generado a lo interno de la Defensoría. Los legisladores además dictaminaron el expediente 22.875, autorización en la AIA para condonar la deuda por servicios prestados de agua potable a cargos varios y multas facturados en el servicio NIS 5133-233 al asentamiento Los Lirios de la provincia de Limón. Jefes de fracción señala que siguen erosionadas las relaciones entre diputados y presidente de la República, Rodrigo Chávez. Tras la reunión entre el presidente de la República, Rodrigo Chávez, y el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, y los jefes de las diferentes fracciones legislativas, continúan las críticas al mandatario. La mayoría de los jefes de fracción coinciden en que siguen erosionadas las relaciones con el Poder Ejecutivo. Los legisladores cuestionan la forma como el mandatario se dirige a los diputados. Bueno, yo aún no me siento satisfecha. Yo a él sí se lo marqué. Él en particular habla de líneas rojas en donde alguno de los diputados puede hacer algún señalamiento y que él considera que hay un hasta aquí. Igual para mí hay una línea roja. Y para mí la línea roja que me transgredieron en forma personal era haber enseñado mi estado personal de WhatsApp en una conferencia de prensa. Sí, todavía está lesionada, todavía tenemos que seguir conversando, sin embargo es un primer paso este acercamiento para que exista una mejor comunicación directamente con el presidente. Es que el tiempo, necesitamos conversar más, hablamos con el señor presidente, le expusimos nuestras inquietudes, sin embargo tenemos que hablar, seguir hablando con él, porque es que es un tema de que nosotros representamos a las fracciones, pero la lesión fue a los 57 diputados. Me voy con preocupaciones porque el señalamiento acá no es estrictamente sobre formas, aunque uno podría calificarlo así, es sobre la práctica política. Y la práctica política en un país donde en el Parlamento hay 6 fuerzas políticas, donde ninguna es mayoritaria, exige diálogo. Y aunque tuviese una mayoría del oficialismo, también se exigiría diálogo. Pero salí muy preocupado de la reunión. Ustedes saben que yo en la Comisión de Hacendarios voté en contra de las mociones que le quitaron recursos al pago de intereses, y también nuestra fracción ha estado de acuerdo con el gobierno en temas muy importantes, en los eurobonos, en la venta del BCR y en algunos otros proyectos que son medulares. Sin embargo, las formas sí son importantes. Mire, es que yo creo que esta primera reunión era justamente para eso, para limar las asperezas de forma y no de fondo. El presidente fue muy franco con ellos, ¿verdad? Y les dijo, bueno, en mi manera de ser en primer lugar, en segundo lugar, a veces
igual a mí me tiran muy duro y eso no quiere decir que yo voy a tirar igual de duro, jamás. Fue muy receptivo y lo que ofreció el presidente es: voy a escucharlos más y voy a intentar trabajar muy de cerca entre Ejecutivo y Legislativo para sacar los proyectos que le importan al país. Por su parte, Rodrigo Arias asegura que en una democracia no siempre se coincide. Esa tarea común no significa que ambos poderes coincidamos en todos los casos. La democracia pluralista que practicamos todos los costarricenses no siempre nos lleva a tener una sola respuesta ante todos los problemas nacionales. El presidente de la República resaltó la importancia del encuentro con los legisladores. Yo tengo una personalidad y una manera de ser por escogencia, que me gusta la transparencia y la claridad. Cuentas claras mantienen amistades, decían los sabios de mis abuelos y mis abuelas, y siempre seguiré siendo así, muy franco, muy directo y muy respetuoso. Yo creo que la conversación de parte de los jefes de fracción, de parte del señor presidente de la Asamblea, fue igual. Al finalizar la reunión, Chávez no respondió a consultas de la prensa. Los diputados anunciaron que se reunirán de nuevo con el presidente Chávez para seguir buscando mejorar las relaciones entre los dos poderes de la República. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Asamblea Legislativa Noticias. Los esperamos en nuestra próxima edición. Este ha sido un resumen de lo más importante del primer poder de la República. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir.